¿Qué tal, queridos amigos oyentes de Americano? Sean todos bienvenidos a este espacio informativo. Esto es Peligrosamente Juntas. Luciana Navarro, Gabriela Perosa y quien les habla, Lourdes Subieta. Sean todos bienvenidos. 790 AM. Y por supuesto, la programación de Americano en nuestra aplicación. Bajen nuestra app Americano Media en sus teléfonos, en sus tabletas, para que no se pierdan ni un minuto de nuestra programación completamente en vivo. Buenas tardes, chicas. Oye, Gaby se trajo la música en la mañana porque yo la estaba oyendo en la yo mañana. Terminé con Nelson y Nelson y Gaby en la mañana estaban casi bailando aquí en el estudio. Y te digo que yo acabo de bailar otra vez. Dice, el cuerpo lo sabe. Cuerpo lo Hoy sabe, es viernes y el cuerpo lo sabe. Y te digo que mi programa también calle. abrió con el mismo tema, así que aquí la gente está como en actitud de viernes. De ambiente de viernes. Qué sabroso, se te llena de energía el cuerpo. Ya era hora de llega uno cansado el viernes, pero nada más a uno conecta que es viernes y que ya va el fin de semana y milagrosamente nos sale energía. Y se te No sé conecta de con dónde. ese vinito, Claro. con ese espíritu. ¿Sabes? Todo con moderación. Qué bueno que están con nosotros. Hoy tenemos un tema, escuchen esto, porque queremos que ustedes participen, queremos escucharlos a ustedes por el 305-635-4363. Hoy vamos a tener una afamada psicóloga con nosotros. ¿Por qué? Mi hijo me dijo que es gay. ¿Qué hago? ¿A usted le ha pasado? De repente le llega a su hijo y le dice, mira papá, mira mamá, hijo o hija, da lo mismo, y le dice, quiero que me respeten, yo soy gay. Y este ser amado, mi hijo, tiene 12, 13, 14, 15 años, 16, 17, la edad que tenga. ¿Hay alguna diferencia con que sea esa explicación de ese menor a sus padres? ¿Da lo mismo que sea a los 12, a los 13, a los 14, a los 17, a los 20? Sí, ¿no? Porque ¿Qué hacemos? Como que a los 12 uno puede pensar, pues todavía no saben muy bien qué quieren, ¿no? Como en la adolescencia se adolece de muchas cosas, entre ellos madurez y de la identidad, pues están todavía como que tratando de encontrarse. Esa es la edad en la que se sienten que saben más que uno y todo eso, sí, ¿no? sí, que te retan y todo. Correcto. Pero yo creo que es en parte, pues, porque no saben todavía quiénes son, ¿no? Pero igual y hay casos en que ya sabe quiénes son, ¿verdad? También es así. Y yo creo que el objetivo del día de hoy es darles herramientas emocionales, psicológicas, para tratarlo, porque hay muchas maneras de abordarlo. Hay personas que tratan de esconderlo bajo la alfombra, La dicen, negación, eso no está pasando, la negación, no, eso no existe, eso no va a eso no pasar va, Mi hijo conmigo. no, mi hija no, por favor, no. en esta familia no hay nada de eso aquí no pasa, imposible. Pero yo no puedo son tener un hijo suaves, gay. no atacan al niño, sino sencillamente, Correcto. no, esas son unas cositas, cuando tú tienes 13 años, No tú sabes sabes ni lo que te quieres. gusta. Exacto. Hay Sí, personas pero- que radicalmente se oponen, que no lo pueden aceptar, que Desconocen dentro de a su los ser hijos, Gaby. desconocen a los Claro. hijos, o sea, cortan incluso el amor de padre o de madre. Y está entonces por encima esa batalla que establece con el hijo. Y hay otros que deciden caminar junto a ellos, guiarlos, y que quizás allí está la clave. Porque Y en muchos dicen que casos tragando grueso, ¿no? tragando grueso y sin saber cómo manejarlo y qué hacer y qué decir y cómo. Entonces creo que ojalá que con la psicóloga podamos plantear esos 3 personajes. Deben haber muchas otras más actitudes con situaciones, ¿no? respecto a esto, pero por lo menos dibujarlo así podría ser algo interesante el día de hoy. 305-635-4363 es un teléfono que tengo por aquí de Americano. Y Ya también tenemos una el llamada. 305-482-6715, otro de los números que tenemos en el estudio, Exactamente. para que nos llame, para que nos comparta lo que piensa y a lo mejor también que nos dé otro escenario que no se nos ha ocurrido a nosotras, ¿no? Y usted en la audiencia nos puede ayudar y puede ayudar al resto de la audiencia a que veamos otro ángulo de esta situación, que yo no lo veo como un problema, pero para algunas personas podría ser un problema enorme en su familia, Problema ¿no? es que fuera hasta un rompa criminal. familias, claro, Problema claro. es que fuera un asesino serial. ¿Así es que se dice? Pues yo digo que sí, ¿no? Asesino O múltiple. serial. Múltiple. Asesino múltiple. Eso sí Asesino sería un múltiple. problema. La sexualidad de él. Creo que hay un tema aquí con la edad, ¿no? Yo creo que el tema de la edad es importante. No es lo mismo un hombre hecho y derecho que diga, mira, sabes que yo tengo una preferencia sexual X
a que él sea un niño. Entonces, ese es el punto hoy. Nosotros como padres, ¿qué herramientas tenemos para poder manejar una situación como esa y tratar de, digamos, navegar en esas aguas profundas de la mejor manera, sobre todo para bienestar de nuestra hija o de nuestro hijo, que nos dice, mamá, papá, soy gay y quiero que me respeten? Sí. Pero bueno. Sí, no está fácil. No, Yo sé que no está fácil. Yo voy a, no es un tema fácil. Obviamente sin decir nombres, pero a un familiar cercano, su hija es gay. Ella no salió del closet, sino hasta después de que se había casado. Se casó y se divorció. Ella. Y se divorció precisamente porque le dijo al exmarido, oye, pues fíjate que, pues yo soy gay, ¿no? Pero esta persona que es mi tío, homofóbico, vaya, era para él dificilísimo hablar de su hija. Y peor porque mi prima adoptó a 2 niñas mi tío sencillamente hablaba de sus nietas, pero nunca hablaba de su hija. El tema cultural también, Claro, ¿no? claro. Imagínate tú un personaje criado en el machismo, Ujú, en nuestra total, sociedad total, machista, en México. Imagínate tú, Juan Charrasqueado, ¿sabes, no? El tequila, el charro, macho, sí. el Déjate macho el tequila, mexicano, el charro. tequila, ¿entiendes? O sea, no es fácil, no es fácil. No, Y yo no, creo no. que cuando le das esa matiz de normalidad, yo más bien viví todo lo contrario. El hermano de mi madre es gay y obviamente formó parte de nuestra familia, y mi mamá era condenada porque le decían, ¿por qué tú dejas que tus hijos vayan con él solo, incluso con su novio, a comer helados o a hacer algo? Y decía, es mi hermano, es su tío, de hecho es mi tío preferido en la vida. Y yo viví eso de la manera más normal. Es que ni siquiera se preguntaba, él es, así como Punto. alguien es pelirrojo, él Así era es. gay y tenía sus novios, y fue tan bonito entenderlo desde tan joven, porque cuando venían críticas y alguien lo veía, además para mí era un shock, como, pero ¿y eso qué tiene de malo, no? Fíjese, Entonces hay muchas realidades. en el punto que hay personas que dicen, no, desde chiquitos los niños se pueden dar cuenta, y con esta locura que traen ahora en California de que los niños empiecen a darles tratamientos desde chiquitos para cambiar de sexo, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo, esta prima y yo crecimos juntas. Yo siempre notaba una forma diferente en la que ella me veía. Digo, no porque ella vaya, ¿Que le gustabas? No, sencillamente ella me veía diferente, pues porque a ella le gustaban las niñas. Y ya de adultas, una ocasión nos sentamos a hablar y yo le pregunté, oye, ¿pero por qué, no? Me dice, es que a mí siempre me gustaron las niñas. Digo, no le gustaba yo, pero es que siempre me gustaron las niñas. Pero mi punto es que yo siempre sentí algo diferente de ella. Jamás hizo nada. Sí, Ella como siempre otro ha sido tipo de una persona, energía, ¿no? Sí, una persona muy respetuosa, muy respetuosa, muy educada. Pero yo sí sentí eso, yo percibí algo, pero siendo niñita, pues yo no sabía ni qué era, ¿verdad? Porque la gran pregunta aquí, queridos amigos oyentes, es si es que tú naces o te haces, ¿no? Y hasta donde entendemos, se nace. Yo No, creo que eso de sí. que eso, Yo creo eso que de también que lo es creo. culpa, porque es que tú eres un degenerado, porque O no, tú no, no no. lo educaste Sí, Tú o la naces. ¿Y crianza, sabes quiénes o son la los compañía. primeros que saben? Los padres saben. Los padres son los primeros que saben, lo intuyen. Algo vendado, ¿no? Algo, tú sabes, te das cuenta en algunos gestos, en algunas actuaciones, desde pequeño te das cuenta que es diferente, que hay algo distinto. Tú te das cuenta desde pequeño, pero bueno, nuevamente entran esas 3 posibilidades que hemos hablado al principio. Ujú. Estás en lo que se llama en inglés on denial. Yo Denial. no reconozco eso no es verdad, esas son imaginaciones mías, yo es que estoy loco, no, que no sé qué, o loca, lo que sea. El otro que dice que no se lo puede creer, ¿no? Qué sorpresa, esto no puede ser. O Espera, incluso mi puede hija, ser mi violento. o el Claro, otro que es también. violento hacia su hijo o hacia su hija, y el otro que dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Este es mi hijo, sea perro, gato, jirafa, gallina, oveja, a mí no me importa, este es mi hijo, lo parí yo, Y y lo venga amo, como punto. venga, yo lo amo, y su sexualidad es su problema y su derecho, además, la sexualidad de él. Yo no lo voy a crear menos o más por si le gustan los Claro. hombres o le gustan las mujeres, ya sea un hombre o sea una mujer, sencillamente es mi hijo y Sí, punto. Y yo creo que lo importante es aceptar a quien ame a tu hijo y a tu hija. Porque yo creo que como padre,
el gran gozo nuestro es que nuestros hijos sean felices. Y si eres feliz con un hombre o eres feliz con una mujer, yo lo que quiero es verte feliz. Claro. Lo que Porque pasa al es que final los de cuentas padres nos hacemos muchas hacemos imaginaciones. mucho cuento, Claro, los nietos. nosotros Yo te siempre nos pintamos todo. imagino, yo me imagino tú casándote con una niña bellísima en la iglesia y después el tipo ni se quiere casar o no se casa nunca O no quiere sencillamente tener hijos, o no quiere o- tener hijos o sencillamente no le gustan las mujeres o no le gustan los hombres o no le gusta a nadie. Óigame, este es un tema también. Hay millones de personas célibes en este mundo, para que Sí. sepan. Millones Y de son personas felices. célibes. Y son las más felices del salón. Es decir, que Bueno, no tienen... no sé. Bueno, dicen ellos, ¿no? Dicen ellos. Exacto, depende Depende de con quién qué- sea, y con porque qué yo creo cristal que es tú lo un tema mires. muy individual. Correctamente. Mira, yo creo que cuando tú no juzgas y eres incondicional, tú le creas una seguridad adicional a ese niño, porque esa es una de las cosas que comentan personas cercanas a mí que me lo dicen. Si tú le das la seguridad desde el principio, creas las bases para todo. Dicen, el que lo criticaron muy joven siempre tiene una falla o emocional o profesional porque crece con una inseguridad muy grande que jamás puede superar. Sí. Caso de la Bueno, a relación. menos de que vayas a terapia, pero Yo- hay gente que no se atreve no lo a hacerlo, supera, que no y lo supera y entonces se queda ahí atorado. Se claro. queda de un lado. Y yo creo que es importante desexualizar la relación con tus hijos, no importa eso. Claro. Hay cosas muy por encima de la sexualidad en la relación de los padres con los hijos, ¿no? Qué difícil es el padre, por Horrible, cierto. terriblemente difícil. Mi hijo me dijo que es gay, ¿qué hago? Al regreso estamos en Americano Media, Lucía Navarro, Gabriela Peroso, Lourdes Jubieta, tratando de ver qué le decimos, qué hacemos, ¿Qué herramientas tenemos? qué herramientas tenemos. Al regreso una especialista. Peligrosamente juntos. Continuamos aquí en Americano Media, peligrosamente juntas. Lucía Navarro, Lourdes Jubieta y esta servidora Gaby Peroso, con un tema bastante importante de conocer, de explorar y de entender. Nos hacemos esta pregunta. Mi hijo me dijo que es gay. ¿Qué hago? A continuación vamos a hablar con una psicóloga para tratar de entender qué tipo de herramientas y, dependiendo de cómo abordemos el tema, qué debemos hacer. Le damos la bienvenida a Yoconda Colmenares. Ella es psicólogo, analista junguiana y psicoterapeuta de familia. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Un placer. Quería que cómo abordar en principio esta pregunta. Si alguien le llega a su consulta y le dice esto, ¿cuál sería el primer paso fundamental de decirle a esa persona? Alguien me dice que, perdón, que no escuché la pregunta. ¿Cuál es el comentario? Sí, la pregunta que estamos haciendo es, mi hijo me dijo que es gay, ¿qué hago? Ah, ok. Bueno, si mi hijo me dijo que es gay, tengo que, lo primero, considerar qué edad tiene mi hijo que me está diciendo esa información. Porque no será lo mismo si tiene 12 a si tiene 25, por ejemplo. Porque el nivel de identidad y de claridad que se tiene en la orientación sexual va a ser diferente. Lo segundo es que es muy importante primero escucharlo, ver qué siente, qué es lo que le está pasando, cómo comenzó esto, qué es lo que está sintiendo, cómo fue que se dio cuenta, explorar un poco eso. No horrorizarnos, no decirles que eso es mentira, no decirles que eso no es así, no negarlo, no rechazarlo, sobre todo escucharlo y validar su sentimiento. Si el hijo mientras más temprana edad, es más importante que ese hijo no se ponga etiquetas, porque hay periodos del desarrollo donde está descrito que se pasa por momentos de bisexualidad. Una bisexualidad mientras se está desarrollando la identidad, mientras se está desarrollando la orientación, momentos de confusión, necesidad de explorar. Entonces es muy importante no etiquetarse. Entonces hay que dar chance a todo esto.
Ahora, doctora, déjame hacerle una pregunta. Estamos conversando con la psicóloga Yoconda Colmenares, analista jungueana, psicólogo, psicoterapeuta de familia. Creo que es la mejor invitada para que nos ayude a entender, ¿no?, ese impacto que muchas veces causa a los padres, padre, madre, no importa, tu hijo que te viene y te dice, mamá, papá, yo soy gay, quiero que me respeten. Como decía usted, el tema de la edad, ¿verdad? No es lo mismo en la adolescencia temprana, un niño que está en pleno desarrollo, a un adulto. En el caso de los jovencitos, de los adolescentes, ¿qué es lo mejor que uno puede hacer ante una confesión como esa, ¿no?, de esa magnitud, claro, ¿no?, tan importante, que te va a marcar la vida además, ¿no? ¿Qué es lo que uno como padre debe hacer? Uno tiene que tener apertura. O sea, primero entender que uno como padre va a vivir un shock. Y correcto. como padre va a vivir un duelo, ¿verdad? Porque los padres, sobre todo si somos heterosexuales, no tenemos esa expectativa. Y es un duelo que nos produce angustia, nos produce miedo. Entonces, entender que eso va a ser así y que va a ser difícil para nosotros. Y que nuestro hijo también va a captar que eso va a ser difícil para nosotros. Pero, como les dije antes, lo primero que voy a hacer es darle apertura a que exprese lo que siente y viva sus experiencias. Pero como que viva sus experiencias como todas las experiencias que va a ir viviendo durante la adolescencia bajo cierto control. Pero cuando me refiero a control, es el control que se da bajo la confianza, bajo el diálogo, bajo la armonía, no el control que te revisó el celular, no el control que no te dejo salir, no el control de que ahora voy a prohibir que esa amiga venga porque tú me dijiste que te gustan las niñas, ¿ok? No sé si puedo poner ejemplos de situaciones. Por favor. Sí, claro, por supuesto. Por ejemplo, yo he tenido situaciones donde, por eso es que recordé, donde las niñas le dicen a la mamá que ella le gustan las niñas. Entonces la mamá abiertamente le permitía que fueran las niñas y se quedaran a dormir a la casa. Entonces la mamá, que ya venía dando cuenta de que algo venía pasando, ya se dio cuenta que era perfecto, que era una niña, que era la novia. Entonces la mamá me pregunta, ¿qué hago? Le digo, bueno, ¿qué hubieras hecho si hubiera sido un novio? Me dijo, no lo dejo dormir porque tiene 14 años. Bueno, es exactamente lo mismo, porque es una relación de pareja. O sea, tú te vas a guiar por las pautas de una relación de pareja. Entonces, no de un sexo, no, da lo mismo. No por el claro. sexo, no por el sexo, es lo mismo. El manejo que vas a tener va a ser exactamente igual. Yo al noviecito de mi hija a los 14 años no lo dejo dormir. Cuando mi hija tenga 20 sí lo dejo dormir. Lo dejo que tenga relaciones abiertamente, una sexualidad abierta en mi casa, entonces la dejo que la tenga abiertamente con la novia o con el novio si son homosexuales. Doctora, no, sí, dime. No, termine por favor su idea, por favor. No, que lo voy a manejar tal cual como se maneja una pareja heterosexual. Muy bien, ahora, el momento en el que un hijo le dice a un padre o una madre, soy gay, ese es un momento importantísimo en la vida de estos chicos. Primero que nada porque se están armando de un valor extraordinario, pero extraordinario. Deben de tener el corazón latiéndoles a millón, sudando por todos lados, haciendo esa confesión. ¿Qué pasa por la cabeza de esos chicos, doctora? Es un momento muy duro, muy difícil. Les puedo contar la experiencia de una vez un adolescente que me dijo que se quería suicidar porque prefería causarle dolor a su papá de la muerte que el dolor de que su papá fuera gay. Una vez que lo trabajamos, me pidió que lo acompañara para contarle la verdad a su papá y a la esposa. El papá le dijo al papá, y bueno, el papá le dijo, yo lo sabía, hijo. Claro, porque si muchas esa veces fue los tu padres, elección. yo soy de la teoría, ¿no? De que uno conoce a sus hijos, ¿no? Uno sabe, uno los absorbe, uno sabe que hay indicios, ¿no? Que desde la más tierna infancia tú estás viendo que tiene algunas cosas que no es que sean, digamos, que te identifiquen como homosexual, pero que tiene rasgos, algún tipo de conducta, algún tipo de gesto, algo que tú dices,
es diferente a mis otros hijos, por ejemplo, ¿no? Es distinto. Exacto. Es algo, él es especial, pero tú no sabes exactamente qué es, pero como madre, tú sabes que tu hijo. Claro, Y no las tiene madres nada y los que padres ver. siempre sabemos. Los padres siempre saben, lo Claro. que pasa es que estamos como en negación, ¿no? Y no tiene nada que ver con que a un niño le guste jugar con una muñeca o con un trastecito. Eso yo lo quisiera mencionar, porque yo creo que para empezar los juguetes no tienen sexo, para empezar. Exacto. A un Esos son niño estereotipos, niño le totalmente. pueden gustar las muñecas porque el Como niño los puede colores. tener sentido paternal, para empezar. Y no tiene nada que ver que le guste jugar con un jueguito de estufita y de cocina y platitos, porque a lo mejor va a ser un gran chef, ¿verdad? Yo Pero creo es que eso. además, sí, yo tengo una casa de muñecas en mi consultorio y los niños varones, más o menos como hasta los 8 años, juegan espontáneamente con la casa de muñecas. Claro, Claro. él no lo Eso- tiene. ¿ok? Claro, es que no tienen, no tienen, para empezar, no tienen el prejuicio, para empezar. Y en segundo lugar, es una forma, creo yo, y usted me corregirá porque usted es la psicóloga, de encontrar su identidad también, ¿no? De sacar su mundo interno. Ok. De sacar su mundo interno, de que su inconsciente se exprese a través de la fantasía y a través del juego simbólico. Y en una casa, cuántas cosas de ese mundo interno no se pueden representar en el juego espontáneo. Entonces no tiene que ver con el sexo. Claro. Doctora, quería volver a ese episodio. Le dijeron al padre, el padre lo sabía, para entender Entonces cómo lo manejaban. el padre le dijo, bueno, si esa es tu elección, y el joven que en ese momento tenía 17 años le dijo, si yo pudiera elegir, yo eligiera ser heterosexual. Entonces yo creo que eso es muy importante. Claro. Porque naces Claro, homosexual, es ¿correcto? Porque, bueno, yo todavía no tengo una respuesta de si naces o no. Yo puedo decir que algunos nacen, otros se hacen, de acuerdo a mi experiencia, porque trabajé durante muchos años en colegio y muchos años en guardería y tengo ambas hipótesis, ¿no? Pero lo importante es que no importa qué se haga, no es una elección voluntaria. ¿Ok? Eso es muy Y importante. es algo que te toma. Yo, por ejemplo, en una oportunidad tuve una paciente que había tenido 20 y pico de años, que había tenido varios novios y empezó a experimentar una relación homosexual sin ella buscarla, ¿ok? Porque como ahora está más abierto la experimentación bisexual, entonces se empezó a sentir muy bien. Pero yo creo que esta paciente, porque todavía estamos en ese proceso, no es homosexual, francamente. Muy bien. Solo que hay un tema de la dinámica con lo materno y lo paterno. Pero bueno, es como complejo para explicarlo. Déjame hacer Pero para una- lo que les pongo el ejemplo para que entiendan que la cosa no es fija. Déjame hacer una breve pausa. Yocanda Colmenares, psicólogo que nos atiende a esta hora, ella es psicoterapeuta de familia. Vamos a hacer una breve pausa en americano. Mi hija me dijo que es gay. ¿Qué hago? Y me quedo pensando y dejo la pregunta en el aire. Ok, ya me lo dijeron. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer en este momento? Al regreso. Diversas ideas. Y Gaby Peroso transmitiendo con la programación de Americano, conversando con la psicóloga analista Yocanda Colmenares. Estamos hablando del tema de la homosexualidad en los chicos. O sea, si de pronto el hijo nos viene y nos dice, mamá, soy homosexual, ¿qué hago? Soy gay, ¿qué hago? ¿No? Entonces nos planteaba algo muy interesante, doctora, y nos quedamos en el corte conversando nosotras con eso que usted nos decía, que tiene una paciente que ella está experimentando porque la bisexualidad es una cosa que es mucho más abierta hoy en día, pero que usted está segura que no es homosexual. ¿Por qué está usted tan segura? Bueno, segura no. O sea, 100% Bueno, del lo psiquismo. sospecha, ¿no? Hay Lo indicios, sospecha. hay indicios. No, hay indicios. Porque fíjate, bueno, como yo vengo trabajando con niños adolescentes desde hace mucho rato, yo he visto adolescentes cómo empieza una cosa homosexual a muy temprana edad. Por ejemplo, yo recuerdo una paciente que yo la vi como desde los 15 hasta los 17 años y ella empezó a consultar conmigo por un tema de divorcio. Pero bueno, por supuesto, los pacientes traen todos sus temas. Entonces ella traía siempre los rollos con las amiguitas. Y la manera en cómo ella traía los rollos con las amigas era diferente a la manera que traen las niñas sus rollos
con las amigas. A ver, entonces ¿cómo es yo eso? dije, esta chica es homosexual. Bueno, porque los rollos de las amiguitas de las mujeres son, me incluye, no me excluye, me deja fuera, no me deja fuera, me dijo, no me dijo, me contó, no me contó. ¿Ok? La manera en como esta chica sufría a los 15 años me llamó, la forma que me habló, como cuando uno espera de un novio. ¿Ok? Y ella tenía un novio en ese momento, yo la acompañé, cuando digo la acompañé era porque era mi paciente en ese momento, ¿no? Yo la acompañé a toda su iniciación sexual, su primera relación sexual, todo ese proceso lo vivimos juntas. Pero yo en el fondo sabía que era homosexual. Cuando tenía 17 años, tuvo una experiencia en la actividad deportiva que hacía con mujeres, una chica se enamoró de ella e inició una vida homosexual y ahí salió del closet. Entonces uno viene viendo la manera en cómo se vincula. Esta otra paciente que les estoy hablando, la manera como ella se vincula con los hombres y con las mujeres no me luce de ese tipo. Doctora, ¿Sí? Dentro de esos matices que hay, lo que usted habla de cómo hay tanta apertura, el adolescente puede creer que, bueno, que puede como ver de un lado y de otro. Por ejemplo, como me manejo en un entorno de adolescentes, yo he llegado a escuchar comentarios de adolescentes en donde de alguna manera condenan a los niños. Dicen, no, los niños son malos, siempre están pendientes es de otra cosa, las niñas son más solidarias, te debería gustar una niña, se lo dicen a las niñas. Y allí se empieza a generar un tema muy diverso y muy distinto en donde una niña te puede decir, mira, a mí me tienes que respetar porque si yo me siento mejor con una niña, pero ni siquiera tiene el despertar sexual, no lo tiene claro, pero hay una presión social de ese tipo de situaciones. ¿Qué hacer con eso, no? Es que yo creo, es que la manera de protegerse en términos generales en cualquier familia para este tema y para cualquiera es generar un clima de confianza, de diálogo, de encuentro, de aceptación. Porque yo voy a decir una cosa que seguramente mucha gente que me oye me va a odiar, pero yo siento que toda la fuerza que se le ha dado al feminismo, de la manera en cómo se le ha dado y de la manera que se le ha dado de protección a la homosexualidad, esto que tú acabas de decir ha hecho que las cosas se confundan y los adolescentes están sufriendo más tempranamente por un tema de orientación sexual porque antes no sufrían. O sea, a mí me llegaba el adolescente a los 13 años con el sufrimiento era cómo voy a ir vestido a la fiesta, no sé cómo acercarme, no sé cómo hablar, pero es que tengo tetas y yo soy varón, ese era el sufrimiento. Ahora, sí, o no me aceptaron en el equipo de fútbol, estoy frustrado porque mi mamá me tiene presionada con las notas, me exigen demasiado en mi casa. Eso eran los temas hasta no hace mucho. Ahora, efectivamente, estoy de acuerdo, ¿no? Eso lo vemos todos los días, la presión en las escuelas. Caramba, soy más cool si soy bisexual. Esa es otra cosa. Eso también. Entonces, claro, se está generando, hay una cosa en el consciente colectivo que está de alguna manera haciendo una presión que los tiene confundidos, que no la vamos a poder evitar, porque hoy es esto, antes era en los 60 la droga y cada época tendrá sus cosas que no vamos a poder evitar. Pero esa ¿qué le presión dices colectiva. en esos casos? Quédate Es tranquilo, que más que no decir, te exacto, no es que no te preocupes porque le genera angustia, pero date tiempo, todavía te tocan muchas cosas por experimentar, vamos a ver cómo te estás sintiendo, qué es lo que te pasa con las chicas, vámonos de compras, vamos a hacer otras actividades, sacarlos un poco del entorno también, yo creo, ¿verdad? Ahora, pero y generar vínculos, o sea, porque hay muchos que se confunden porque viven una vida solo de redes sociales. Sí, claro. Y solo con figuras ideales en las redes sociales, pero no tienen vínculos reales de amigos ni vínculos reales en la familia de calidad. A eso iba yo, doctora, perdóneme, a eso iba yo, la parte de las redes sociales, pero también toda la publicidad que estamos viendo, todas estas noticias sobre movimientos homosexuales,
y no tengo nada en contra de los homosexuales, déjame aclarar eso. Los artistas también, nosotros comentábamos hace unos días que Madonna salió del closet y ahora dice que le gustan las mujeres. Bad Bunny, también, que es la o sea, referencia de los adolescentes en pero los Estados Unidos, acaba de salir besándose con un tipo y ahora claro. hay adolescentes que dicen ya no me gusta Bad Bunny porque es gay. Ahora, ¿hasta dónde toda esa publicidad, ese tipo de cosas a las que están expuestos los jóvenes, también influye en su confusión al decir si son homosexuales o no son homosexuales, o en su despertar y en el descubrimiento de su identidad como homosexuales? Claro que influye, pero es como que tú me dijeras que si hacer muchas películas agresivas va a influir en la agresividad. O sea... Depende del caso, entonces puedo entender. Depende del caso. Uno no puede generalizar, ¿ok? Hay adolescentes que pasan por ahí sin pena ni gloria y no se confunden. Entonces, uno tiene que ver qué hace a mi adolescente más vulnerable. Y lo que hace a mi adolescente más vulnerables, por supuesto, son familias más disfuncionales, familias donde no hay comunicación, familias donde hay rivalidades fraternas muy fuertes, padres que tienen rollos que no han trabajado, adolescentes que tienen temas de rechazo. Una de las cosas que yo he visto muy común en la consulta de adolescentes que pasan por este periodo de confusión con respecto a su orientación sexual tiene que ver con adolescentes que han sido rechazados por algo, le ha costado integrarse, entonces pasan por esta confusión, o sea, los hace un poco más vulnerables. Entonces volvemos al mismo tema de fondo, que lo importante es que tú tengas una autoestima suficientemente fortalecida. Entonces, a veces los hijos hacen síntomas, pero cuando los hijos hacen síntomas está hablando de algo que está pasando en el sistema familiar o en los padres. Entonces, siempre nos preocupamos por ellos. 305-482-6715 es el teléfono aquí en el estudio si ustedes quieren hacer alguna pregunta. Estamos acompañada por la psicóloga Yoconda Colmenares, analista junguiana, psicoterapeuta de familia. Mi hija me dijo que es gay, que la respete, que lo respete. ¿Qué hago? ¿Cuáles son las herramientas para los padres? Porque hasta ahora hemos hablado de cómo ser con los hijos y nosotros los padres, ¿qué herramientas podemos nosotros utilizar para pasar ese trago? Porque sin duda los padres nos hacemos grandes ilusiones con los hijos, ¿no? Y aquel dicho de vive de ilusiones y morirás de desilusiones quizás pegue en algunos casos por aquí. Pero uno dice, ay, cuando mi hijo se case y me tenga 3 nietecitos, ay, cuando mi hija ya me la imagino vestida de blanco con aquel galán bello, y resulta que no es así, no va a ser galán, va a ser galana. Y en el caso de galán va a ser galán y galán. ¿Y cuál es el problema? Tus expectativas como padre, ¿cuáles son? ¿Cómo podemos los padres tragar aquello? Porque no es fácil ser padre, no es fácil ser padre. Claro, ni madre en condiciones habituales, regulares. Imagínense en casos excepcionales cuando de la nada pues viene una situación como esta, ¿no? A ver, no seamos hipócritas, creo yo. Claro. No es fácil, ¿no? No es fácil, sobre todo, como decía nuestra invitada, cuando vienen de unos padres heterosexuales, ¿no? Quizás en una comunidad gay, bueno, es normal, pero dentro de una comunidad, dentro de una pareja, dentro de una familia heterosexual, eso siempre ha sido una situación delicada para enfrentar. Yo creo que eso es importante, ¿no? A ver, dígame usted cómo... Yo creo que lo más importante es entender que es un duelo y hay que trabajar como un duelo. Y como un duelo, uno lo llora, le da rabia y toma tiempo reorganizarse la vida. O sea, mi hija me dijo que es gay y yo no puedo ya al mes aceptarla con la novia en la casa, ya besándose, quizás de repente yo puedo, pero de repente si a mí me cuesta horrores, yo le digo, dame tiempo, yo te acepto, pero dame tiempo, porque esto no era lo que yo esperaba. Y yo te voy a aceptar con tu novia en mi casa, pero dame tiempo. Wow. ¿Okay? Como duro, cualquier... ¿no? Es fuerte eso, doctora, muy fuerte. Como padre. Permítanos, doctora, vamos a hacer una pausa, tenemos que marcar un corte y regresamos para conversar de esa parte, porque yo creo que también los padres debemos recibir mucha orientación sobre cómo manejar este asunto. Rosamente juntas.
Marta Colmenares, estamos hablando sobre esta situación, ¿no? Mi hijo me dice que es gay, mi hija me dice que es gay, ¿qué hago yo ahora? Perfecto, hemos hablado cómo atender al menor, pero nosotros como padres, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos nosotros, enfrentar? Actuar, exacto, enfrentarlo y además actuar Y como unos superarlo buenos ya padres como adultos, y superarlo ¿no? como seres humanos, Como porque seres. también tenemos sentimientos y corazón. Claro. César Gómez, un oyente está con nosotros a esta hora. Señor César, bienvenido, buenas tardes, díganos su pregunta. Buenas tardes, interesantísimo el tema, me encanta. Yo publiqué ayer en una página que tengo privada en redes sociales, en un distrito escolar de Maryland, precisamente en el condado Montgomery, en 2 años hubo un aumento de 582% entre los estudiantes que se sienten no conforme a su género. Entonces, yo veo que hay una anomalía ahí, porque no creo que esto sea normal. Si hay alguna explicación que nos pueda dar la psicóloga. Gracias, señor Gracias, César. don César. A ver, ¿qué nos dice la psicóloga de esto? ¿Es la moda? ¿Es las ganas de ser aceptado? ¿Es la presión social? ¿Qué será? ¿Experimentar? Es un poco de todo eso. Yo creo que además de que esto ha existido toda la vida, el transgénero ha existido toda la vida, pero en este momento eso se llama disforia de género. Pero el incremento tiene que ver justamente con lo que les decía, que está como de moda en el consciente colectivo, y eso ante muchos otros problemas. Esa es la salida que están tomando algunos adolescentes, pero que son síntomas quizás de otros problemas. Pero Por también, eso es muy importante no hacer ninguna medida drástica a temprana edad. pero también Claro. eso depende de la comunidad a la que pertenezca ese menor, porque por lo menos en Estados Unidos, si su hijo pertenece a la comunidad hispana, es muy diferente cómo se interpreta ser gay o ser trans o ser cualquier otra denominación o característica sexual en la escuela. Y le digo por qué, porque hay algo que en Venezuela llamamos el chalequeo o el bullying, y no hay nada más triste para un padre o para una madre ver cómo se burlan De tu de hijo. su hijo en la escuela precisamente por ser el gay de la escuela, para no utilizar la palabra despectiva que se utiliza realmente entre la juventud, ¿no? Muy doloroso Sí. para los padres adicionalmente. Sí, claro, pero quizás un poco la pregunta de César de el incremento, ¿ok? Es un poco lo que les decía antes, todo este manejo. O sea, yo siento que culturalmente nos hemos ido tendiendo hacia la polarización, a la polarización en favor de la homosexualidad, en favor de la transexualidad, en Claro. favor del Sí, feminismo, sí, sí. ¿ok? Sí, sí, sí. Hay un incremento. Yo no estoy en contra de ninguna de esas cosas. Yo lo que estoy hablando es que estamos más polarizados. Entonces, en esa mayor polarización, otros conflictos intrapsíquicos que hay, la salida que toman de expresión está siendo la transexualidad, Claro. que no necesariamente es así. Es que lo ¿Sí me ponen- expliqué? Qué Sí, sí, peligroso lo ponen eso. como normal en la sociedad actual. Exactamente. Lo ponen como normal, como no pasa nada, como está bueno experimentar, y para ello, como padres es un comentario muy difícil, ¿no? El decir, acepto que experimentes o no acepto que experimentes, ¿no? Es muy complicado. Pero Claro, pero socialmente es menos castigado. Entonces, pues es como si la sociedad les diera permiso, ¿no? Claro, pero no se trata, eso es muy importante, no se trata de castigar. Claro. ¿Ok? Claro. Se trata de que tú te puedas encontrar. Y Exacto. que yo trate de ver ese síntoma que posiblemente está saliendo hoy manifestado en una transexualidad, pero antes salía en que yo era el buleado en salón por otra cosa, ¿ok? Yo traté de indagar con qué tiene que ver. Por ejemplo, yo tuve una familia que una niña pasó por un periodo de transexualidad y quiso cambiarse el nombre, pasó por un periodo que fue muy difícil para la madre. Tenía 12 años en ese momento. Yo le dije a la mamá, vamos a esperar. Esta niña ya venía haciendo síntomas, ¿ok? Ese periodo pasó. Ella estuvo como 1 año o año y medio por eso. Entonces, hay que esperar, hay que dar atención y hay que ver
el síntoma que está queriendo decir en esa familia, en esa circunstancia. Lo que pasa es que ahora es más fácil decir soy transexual que otra cosa. Es más fácil quizás decir soy transexual que tengo miedo. Tengo miedo de ser rechazada para iniciarme sexualmente. Por ejemplo, o para llamar tengo miedo de la conseguir atención, novio. ¿no? Incluso para llamar la atención también. Incluso para llamar la atención. Otro trastorno, como usted nos decía, que quizás es más fácil ahora por esa empatía generalizada social en el mundo, decir soy trans o soy gay, antes que decir estoy deprimido, o estoy triste, o veo alucinaciones, o tengo cualquier otra cosa, y entonces resulta que tenemos otro tipo de excusas, escapes, no, otro tipo de enfermedades. Sí, de algún tipo de enfermedad mental o algún tipo de trastorno de la personalidad, y no necesariamente es lo que nos están llevando a todos por el mismo camino de la sexualidad. No necesariamente tiene que ser todo un tema sexual, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. Yo quería como dejar algunas ideas en función de lo que me han preguntado, ¿no? Y es que lo más importante, aparte con los padres, de entender que es un proceso de duelo, entender que no es culpa de nadie. Claro, no somos culpables. Tenemos que trabajar esto como cualquier otra situación donde nosotros como padres vamos a ver si hemos contribuido de alguna forma a eso, no, tenemos algo que ver o no, pero no como un aspecto de culpa, ¿ok? Por supuesto tengo que trabajar muchísimo en la autoestima, tengo que ver cómo manejo yo misma mi propia sexualidad y mi propia orientación sexual. A veces uno ve hijos homosexuales y tienen que ver con una homosexualidad encubierta de los padres, que es el hijo que la está viviendo. Entonces por eso también tengo que verlo. Una vez que ya claro de que mi hijo es homosexual, entonces yo tengo que ser amoroso, abierto y aceptarlo, porque eso es lo que cualquier persona quiere. No lo voy a tratar diferente a un heterosexual, ni voy a creer que es perverso como se creía antes, ni voy a creer que son promiscuos. Hay algunos homosexuales promiscuos, como hay algunos heterosexuales promiscuos también, claro. Hay una falsa creencia de que entonces ahora porque eres homosexual eres promiscuo. Entonces eso es muy importante. Y voy a ayudar a mi hijo a que lleve su condición dignamente. Si yo lo acepto y lo trato con amor, lo voy a ayudar a que lo lleve dignamente. Muy importante que cuando empiece a dar síntomas en la niñez y los empiezo a ver, no juzgarlos. Busco ayuda profesional para que alguien me acompañe a mí para tratar de entender si esto es un síntoma de algo o que verdaderamente hay un tema de orientación sexual. Doctora, y un mensaje para quien no lo puede aceptar porque humanamente no puede, tiene que ir directamente a una terapia. ¿Qué le dice a esa persona? Tiene que ir a una terapia, pero también que se haga la pregunta: ¿qué pasa que esto me asusta tanto? Claro, también, porque esa es la cosa. ¿Qué me pasa a mí con mi homosexualidad que estoy siendo tan homofóbico? Claro. Tremenda pregunta. Tremendo. Tremenda pregunta. Y otra pregunta antes de irnos, doctora. Ese rechazo, ¿no? Nos quedan 2 minutos. Ese rechazo, no puedo con esto, no lo puedo superar. Déjame mirarme en el espejo. Claro, a ver si te aceptas a ti mismo también, ¿no? Eso es muy importante. Y que los papás a veces creemos que nos miden por nuestros hijos. Y nuestros hijos no son nuestra creación. Tienen una parte nuestra, pero cada uno tiene su paquetico. Entonces tenemos que diferenciarnos. Claro. Uno tiene que entender que uno es responsable de los hijos, sí, pero hay cosas de las que no somos responsables. Exactamente. Y que no podemos nuestras frustraciones o nuestras ideas y sueños colocarlas en ellos. Y que los hijos son más que la sexualidad, sean homosexuales o no sean homosexuales, sean heterosexuales. Esos son tus hijos. Por encima de su sexualidad, y lo que ellos cuando sean adultos determinen qué es lo que les gusta, lo que pasa un adulto en una habitación, ese es su problema, pero él sigue siendo tu hijo. Exacto. Malo es que sea un criminal en serie, malo es que sea una loca. Fíjate, yo creo. O sea, pero ya en la adultez, la preocupación nuestra es cuando son menores de edad, cómo orientar a ese menor, cómo llevarlo de la mano en un proceso de eso y como usted decía, cómo superar ese duelo, porque es un duelo.
Claro. Lo primero es admitirlo, ¿no? Claro, por supuesto. Doctora, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado, que nos haya orientado hoy. Perfecto. No, me despido entonces. Y- Les iba a decir lo que y es muy lo va- importante, no dejar que se etiqueten tempranamente. Claro, Eso es no clave. dejar que se etiqueten. Doctora Yoconda Colmenares, seguramente la tendremos nuevamente en el programa. Gracias por acompañarnos esta tarde. Y chicas, yo quisiera terminar con algo que mi papá siempre